por aquí ya rapidito para comenzar hoy viernes. Bueno, mis amigos ya se están conectando, como de costumbre, acá en nuestro programa La Otra Realidad. Hoy estamos a viernes 10 de noviembre, año 2023, y gracias como siempre, conmigo Andrew Álvarez, acá en vivo a través de mi Facebook Live, en mi página oficial, Andrew Álvarez, página oficial. Luego estaremos, de forma diferida a través de mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, para que también estén con nosotros allá. Le da un like por acá en Facebook, allá se suscribe, le da la campanita y nos mantenemos en conexión para platicar y discutir asuntos de la manera interesante como siempre hacemos. Así que un abrazo a todos, acá desde Puerto Rico, compartiendo con todos nuestros amigos de la diáspora y también con los hermanos latinoamericanos y bueno, todos en el mundo, todos somos parte de la humanidad y de eso se trata todo este asunto. Gracias una vez más por estar con nosotros. Antes de entrar en materia en la discusión de los temas y asuntos que me traen esta noche con ustedes acá, recordarles que estamos mañana sábado en nuestra última presentación acá en la zona metropolitana de San Juan. Vamos a estar presentando nuestro conversatorio El Mundo en Guerra, sumamente interesante. Va a haber una gran cantidad de información, de datos, de visuales y de todo lo que está ocurriendo en estos momentos y también el trasfondo del porqué del porqué. La existencia humana ha estado siempre relacionada con la violencia, la guerra, ¿no? Somos un antropoide sumamente violento y pues aparte de nuestra genialidad, nuestra inteligencia como especie, pues también tenemos un lado oscuro que es sumamente salvaje, sumamente peligroso y no hay duda que somos el peor depredador que tiene alguna especie. Me explico, ¿no? Un depredador es un animal que se come a otro, ¿no? Obviamente caza a otros animales. El ser humano se caza, inclusive el ser humano ha sido antropófago por milenios. Ha comido seres humanos de forma consagrada, es decir, sacrificios humanos de forma ritual, como también se los ha comido por necesidad. Desde grupos de jugadores que se han estrellado allá en los Andes, recuerda aquella historia en los 70, náufragos a través de todos los tiempos, a través de diferentes situaciones donde también pues han devorado los restos de sus compañeros, y eso es lo que no ha sido lógicamente ritual, eso es lo que ha sido para supervivencia, pero somos antropófagos. Inclusive la simbología humana está toda descrita por sangre, el cuerpo, por ejemplo en el catolicismo se habla del cuerpo de Cristo, ¿no? La sangre de Cristo, y en otras religiones también tenemos ese tipo de alusión. Así que de eso se trata todo esto, ¿no? Es parte de ese inconsciente colectivo que nos hace ser de alguna forma u otra, ¿no? El troglodita ancestral que todavía vaga por la faz de este planeta. Así que aquí estamos una vez más. Pero yendo más allá de eso, precisamente en nuestra presentación de mañana en Café Sí o Sí, aquí en el área metropolitana, en la misma avenida Roosevelt, allá en los Borinquen Towers, la parte de abajo, para los amigos que nunca han ido, pues ya saben dónde es. Los que han ido conmigo, han estado allí, han disfrutado de todo lo que hemos compartido por tanto tiempo, pues ya saben, ahí tienen su cita mañana, todos los caminos conducen allá. La situación es que definitivamente hay que hacer un análisis crítico de todo esto que está ocurriendo en nuestro mundo aquí ahora, de toda esta crisis que sigue amplificándose, ¿no? En vez de reducirse, en vez del raciocinio humano, en vez del avance social, por otro lado, ¿no? Los adelantos científicos y todo lo que queramos describir como civilización en pleno siglo XXI, pues nos damos cuenta que seguimos siendo igual de bárbaros, ¿no? Que seguimos matando y asesinando por convicciones religiosas, por ideas políticas, por egoísmo, por ambición, por sostener o mantener el poder, por tierra y por cuanta cosa se le puede ocurrir al Homo sapiens sapiens, asesinar a sus congéneres, cualquier cosa. Y lo vemos, ¿no? No solamente lo vemos en la guerra, que es donde el ser humano demuestra lo peor de sí mismo, lo vemos en las calles de todas las ciudades del mundo, lo vemos en la violencia diaria, lo vemos en los hogares, bueno, lo vemos en el trabajo. Aquí está de más mencionar todo eso porque definitivamente usted lo sabe, pero tenemos que estar conscientes de esa realidad existencial que tenemos aquí ahora. Así que mañana hablaremos del mundo en guerra, de todas las dificultades que tenemos aquí para tratar de avanzar como civilización, para tratar de sobrevivir como especie. Inclusive hay biólogos y hay antropólogos que le han puesto una fecha, ¿no?, de terminación a nuestra especie. Algunos especulan que ya para el 2100 será el fin de los tiempos para la humanidad. Otros dicen que podría ocurrir por eventos inesperados, ¿no? Hablando del cisne negro, hablando del cisne verde,
y se utilizan también como simbología para eventos, ¿no? Donde pues hay una curva en lo que se refiere al ascenso humano, donde hay unas convergencias que no son las mejores, y definitivamente esta es la realidad que estamos viviendo en estos momentos aquí en el mundo en que está usted y estoy yo. Así que bueno, vamos a hablar de eso mañana, hablar de la guerra de Gaza, obviamente, Rusia, Ucrania, África, Latinoamérica y otros asuntos de la más de interesante que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Recuerda que para separar tu espacio, lo que queda, porque prácticamente está casi lleno ya, esto ha sido así, nuestras convocatorias siempre han sido bien recibidas por ustedes, nuestros buenos amigos, y eso lo agradecemos, porque saben, obviamente, saben valorar la información, el análisis, la discusión, y ver desde otro punto de vista tantas cosas de lo que aquí ocurre, saliéndonos, ¿no?, del marco de referencia de todos los días y de la línea editorial o del discurso continuo que vemos. Aquí pues abarcamos otros ángulos de la realidad, donde usted y yo estamos aquí, obviamente, como criaturas de paso o como espíritus en paso en un mundo de pruebas, si así lo quiere ver, ya lo mismo. La realidad es que hay que aportar algo positivo. Así que esto es nuestra aportación didáctica a todo lo que pasa. Nuestro análisis será mañana, audiovisual. El Mundo en Guerra, teléfono 787-579-8600. Mi producción, 579-8600. Bueno, dicho todo eso, pues bueno, vamos a ver lo que pasa en el mundo y lo que estamos ahora mismo enfrentando mientras yo acá pues comienzo esta plática. Obviamente, les recuerdo precisamente que el ingeniero Orlando Prat estará en el segundo segmento, como siempre, vía telefónica, trayendo otras notas del mundo, otras situaciones internacionales que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, y que, como siempre he dicho, toda esta información que aquí desglosamos es para que usted se prepare en alguna medida, psicológicamente, físicamente, qué sé yo, económicamente, o tenga algún plan de contingencia, porque la realidad es que no podemos tapar el cielo con las manos. Podemos tapar los ojos y quedarnos ciegos y tontos, pero tenemos que aceptar que la situación sigue empeorando y que aquí en el punto donde estamos nosotros en el Caribe somos muy vulnerables a tantísimas cosas, ¿no? Aquí en Puerto Rico estamos en una gran desventaja, y eso hay que entenderlo desde el principio. Los que están fuera de Puerto Rico, cada lugar del mundo, entiéndalo, cada sitio tiene sus pros y sus contras. Así que usted vea qué es lo que puede ser una amenaza en la zona en que usted esté ubicado, en el país donde viva o en la región donde está. Dicho eso, pues vamos a ver lo que dice en estos momentos las Naciones Unidas, que han publicado un informe, un reporte que tiene que ver con la producción de opio allá en Afganistán. Usted sabe que por muchos años se ha señalado a Afganistán como el principal productor de opio en el mundo, de donde surge obviamente la heroína y la morfina. Y específicamente se señala este país como el epicentro de la mayor cantidad de distribución, no solamente en Europa, Asia, sino inclusive en los Estados Unidos. Aquí este reporte lo que informa es la crisis que está ocurriendo dentro de los campos de siembra de amapola allá en Afganistán. Y me explico más claramente. Los talibanes, desde que llegaron al poder, decidieron eliminar las siembras de opio, de amapola, allá en Afganistán. Y no lo hacen porque crean en la salud humana, ni porque crean en la paz mundial, o porque lo condena el Corán, porque el Corán no habla, ni la Biblia ni el Corán, ni ninguno de ellos habla del opio para absolutamente nada, así que no vamos a tripear en culé. Simple y llanamente porque, si hacemos memoria, nos damos cuenta que cuando ellos tomaron el poder allá en 1995, hasta que en el 2001 perdieron el poder y luego sacaron del control al Mulá Omar, y ya murió hace unos años, y llegó la OTAN, llegó Estados Unidos, estuvieron casi 20 años allá ocupando el país, tratando de convertir a Afganistán en una democracia fallida, porque fue fallida, no hubo avance en ese sentido. Pues el talibán recuerda muy bien que el dinero que se utilizó contra ellos fue el dinero de la heroína, ¿me entiende, verdad? El dinero de la producción de opio, que gracias a eso, por ejemplo, organizaciones y otros warlords, o señores de la guerra, que habían allá en Afganistán, utilizaron gran parte, ¿no?, de la producción, de la ganancia, de la venta de heroína, de opio y de otras sustancias que pueden ser sacadas de la amapola para financiar las operaciones contrainsurgentes contra el talibán. Haciendo memoria de eso, nos acordamos obviamente de la Alianza del Norte, y la Alianza del Norte pues fue precisamente el grupo que estuvo
conectado con la Agencia Central de Inteligencia, con la CIA, para llevar a los primeros agentes y a las primeras fuerzas especiales incluso de los Estados Unidos antes que comenzaran los grandes bombardeos. Es decir, infiltró a los primeros agentes estadounidenses dentro de Afganistán en aquella búsqueda que había de Osama Bin Laden. Dicho eso por arriba, del por qué el talibán obviamente prohíbe la siembra de opio o de amapola allá en Afganistán, porque, una vez más, resumo, de ahí salía el dinero para llevar obviamente a cabo la fuerza o la lucha o el intento en aquel momento para sacarlos del poder, que luego obviamente cuando se unió Estados Unidos a esto, pues fue fulminante. Por otro lado, ha disminuido la producción de opio, aparte de la prohibición que tiene el talibán, porque el mercado de la heroína en el mundo ha disminuido críticamente. ¿Por qué? Pues sustituido por otras drogas sintéticas, como el fentanilo. El fentanilo ha sacado del mercado prácticamente a la heroína. Mucho más potente, decenas de veces más potente, mucho más barato, más fácil de producir porque es sintético, no tiene que sembrar amapola, ni marihuana, ni coca, ni buscar nada de eso, no necesita la agricultura para absolutamente nada. Y por ende es fácil también, ¿no?, de introducir en cargamentos en diferentes partes del mundo, especialmente en el mercado de los Estados Unidos, que era el más grande mercado de consumo de heroína del mundo, y luego ahora de fentanilo. Dicho eso, esto es un golpe también a la producción, obviamente. De hecho, la producción desde el año pasado, 2022, ahora el 2023, ha disminuido un 95% la producción de opio allá en Afganistán. Por un lado, como dije, prohibiciones de los talibanes. Por otro lado, la competencia contra el fentanilo, que lo empuja China como un arma obviamente química o bioquímica contra Estados Unidos, aunque la gente no lo vea. Eso es parte de una estrategia que viene planificándose desde 1992, para que usted sepa el trasfondo de todo esto, de las cosas que mañana va a enterarse en esta presentación. Yo aquí siempre le doy unos highlights, ¿no?, unos puntitos nada más, por aquello mantenernos aquí, no nos saquen. Bueno, dicho eso, otro asunto más es la gran sequía que hay en Afganistán, una enorme sequía. Además de eso, el gran terremoto también que ha sucedido allá en Afganistán, donde han muerto miles y miles y miles de personas. Y a todo esto sumado, ¿no?, con la cuestión de la hambruna, la sed, la enfermedad, porque obviamente en Afganistán no hay prácticamente servicios médicos algunos, y cada vez que surge una epidemia, una pandemia, pues obviamente diezma a la población rápidamente, y allá hay un sinnúmero de condiciones terribles, desde el polio, COVID y otras enfermedades más, como está ocurriendo ahora aquí en Puerto Rico, en el sentido de que aquí se acaba de declarar una emergencia sanitaria, que acaban de declarar, ¿no?, una epidemia de influenza aquí en la isla de Puerto Rico. En este momento estamos bajo una epidemia de influenza aquí en Puerto Rico. Así que todo eso cae allá y destruye lo que pueda haber, porque no hay definitivamente estructuras médicas para atender este tipo de emergencias. Así que, para que usted tenga una idea, el año pasado habían 223.000 hectáreas de terreno sembradas con amapola. Este año solamente hay 10.800 hectáreas sembradas de amapola. Así que la heroína que llegue a Estados Unidos tendrá que ser mexicana, y esta tendrá que competir con el fentanilo y otras drogas de diseño y sintéticas. El mundo está cambiando, inclusive el crimen está cambiando, los usuarios de sustancias controladas también están cambiando sus gustos, usando obviamente cada vez drogas más peligrosas, de más impacto. Bueno, ese es el mundo en que usted y yo estamos aquí ahora mismo. Dicho todo eso, hay otras cosas que también tenemos que hablar. Esta semana se dio una amenaza de Pyongyang. Pyongyang es la capital de Corea del Norte, ¿no? Es como decimos cuando Washington declara algo en contra de, pues bueno, ahí está el gobierno central de Estados Unidos. Pues en Pyongyang, en Corea del Norte, la capital, ahí está lógicamente el gobierno central. Y Pyongyang ha amenazado a Seúl, ¿no?, al gobierno de Corea del Sur, de bombardearlo, de comenzar una lluvia de misiles sobre Corea del Sur, debido a que el gobierno de Corea del Sur decidió abolir una ley que traía desde el año 2021 para evitar que la propaganda política que anteriormente utilizaba globos y otros medios para hacer llegar a Corea del Norte, propaganda política hablando de las propiedades de la democracia, lo mejor que se vive en Corea del Sur, lo malo que es el régimen de Kim Jong-un y todo esto que se vive allá,
obviamente la población de Corea del Norte no tiene una comparativa para poder ver una cosa, comparar. Ellos viven en un mundo cerrado, ¿no? Ellos están en circuitos cerrados, si usted lo quiere ver, y no ven el resto del planeta. Pero la realidad es que en Corea del Sur se decidió que esta ley del 2021 lo que hacía era limitar los derechos de expresión de los coreanos del sur. Que si los coreanos del sur, sus ciudadanos, querían dar este mensaje a sus primos, a sus hermanos del norte, pues estuvieran en libertad de hacerlo. Obviamente, pues Corea del Norte esto lo ve como una agresión. Recuerde que a Corea del Norte usted no le puede hablar estrujado, ni hacer un amague, ni hacer nada, porque cualquier cosa que usted haga en Corea del Norte es una agresión. Usted sabe lo que le ha pasado a muchos turistas en Corea del Norte por ser tontos. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene un gobierno esquizofrénico, paranoico al otro lado, con un egocentrismo terrible, donde se creen dioses sobre la tierra y donde tienen sometido y bajo claustro básicamente a toda una población, donde la ingeniería social que allí se aplica es continua para sometimiento de aquella población y para no permitir que se introduzca ningún tipo de historia, ningún tipo de argumento, ningún tipo de conocimiento que no sea la que el Estado rige. No hay nada más, la gente de Corea del Norte solo sabe lo que el Estado de Corea del Norte quiere que sepan, nada más. Dicho eso, pues bueno, si Corea del Norte entra en guerra, pues sus ciudadanos van a seguir obviamente esa línea, incondicionalmente, porque no saben realmente, no entienden el resto del mundo su realidad, ¿no? La estructura de conocimiento o la focalización que tienen del mundo en que están es ese que le brinda el gobierno de Corea del Norte, el gobierno de Pyongyang. Pues bien, esta es la amenaza. Si comienzan a llegar los panfletos allá, empiezan a llegar los globos con propaganda política a caer sobre el territorio de Corea del Norte, ellos van a responder con ataques de misiles y con artillería, porque esto es una agresión contra el gobierno de Corea del Norte, contra su país. Así que ve usted la línea tenue que hay, que mantiene la paz en el mundo, esa línea roja que mantiene un poquito ahí, un poquito acá, no, cruzando, como dice aquel dicho, el Niágara en bicicleta. Pues así nos tienen a todos. Y no únicamente allí. Hay otras partes del mundo donde están ahora mismo problemas, por ejemplo el Cáucaso Sur. Allí en el Cáucaso, pues obviamente hay problemas. Y allí no solamente están los países que han estado en esto, Azerbaiyán por un lado, y otros países que han tenido problemas allí, y todos los armenios y todos los que puedan estar allí involucrados en algún tipo de conflicto, sino que tanto Israel, oiga bien, como Irán han estado interviniendo, como Turquía, en esa región del Cáucaso Sur. Obviamente vendiendo armamentos, apoyando a un país contra otro y tratando de crear división. Así que, lamentablemente, recuerda aquello que dijo una vez Julio César, ¿no? Llegué, vi, vencí. Divide y vencerás. Así que la forma aquí de hacer la guerra proxy en tantos países es nuevamente la misma. Ya no se trata de Estados Unidos para aquellos que odian al yanqui a muerte porque es imperialista. El que se quedó en ese viaje del siglo pasado no aprendió nada más. La realidad es que ahora el imperialismo está en muchas cabezas, en muchos países, que quieren reclamos territoriales y quieren tener más poder. Ahí se puede incluir a Turquía, que incluso Turquía, si usted hasta el día ha seguido el proceso allá en el Oriente Medio y la situación con Siria, Turquía se ha apropiado de cientos y cientos y cientos de millas de Turquía a la fuerza, ocupándolo militarmente. Aparte de sectores donde está el petróleo, donde Estados Unidos tiene tropas que sirven como guardias de seguridad en esos pozos de petróleo. Y lógicamente los rusos, con la excusa de la invitación de su presidente Assad, pues están allá en Turquía también asegurando una cabeza de playa para ellos también, tener injerencia en la región. Así que se reparten las cosas como un bizcocho. Y lo mismo pasa con otros países que, como he dicho, en este caso Israel, tan pequeño como está, pues obviamente tiene intereses allí en el Cáucaso. Y otros países más, como China tiene intereses, por ejemplo, donde hay en Sudán, donde China controla lo que se produce petróleo y gas natural en Sudán, lo sabía, ¿verdad? Pues verifique y vea cómo es el mundo, que no es lo que usted cree, lo que es NRT, CNN, BBC y la bobería que sea, que yo lo pongo obviamente en mi página, pero siempre añado, en adición a lo que se publicó, mi punto de vista y un análisis más profundo que la misma noticia, para que la gente pueda hacer no solo la comparativa, sino que tenga una vía, una guía, para ver más allá de lo aparente. Así que bueno, ahí tenemos un grave problema, nuevamente. Pues bien, ya Pyongyang, su amenaza está ceñida contra Corea del Sur, sigan tirando, como tiren propaganda, como hacían anteriormente, antes del 2021, comenzamos una guerra inmediatamente porque es una agresión. Y recuerde que, como mencioné hace un ratito, el gobierno de Corea del Norte, allá en Pyongyang, cualquier cosa, una mirada cruzada, qué sé yo, usted escupió para el lado, lo que sea, eso
es una provocación. Así que ojo al pillo. Dicho todo eso, también hay que mencionar siguientes cosas que yo creo que es importante, inclusive allá en Corea del Sur. Usted sabe que en Corea del Sur también están sufriendo, ¿no?, de la plaga de las chinches. Mi madre, me explico más claro. Usted sabe la crisis que ha habido en Francia con las chinches, que están por todas partes. París se tiene inundada de chinches. Los automóviles, los autobuses, los hoteles, las bibliotecas, las escuelas. Hay chinches por todas partes de París, por más que el gobierno Macron lo quiera negar. El alcalde de París dice que no, que es una emergencia. Pues bueno, está pasando ahora en Corea del Sur. También pasa en Sudamérica. Usted sabe que el mal de chinches en Sudamérica ha matado cientos de personas. Vamos a revisar las cosas. Así que en Sudamérica obviamente también esta plaga hace lo que quiere, le da gana. Y si queremos expandirla, podemos hablar incluso de Estados Unidos. En el suroeste de Estados Unidos, donde se han dado casos también de la contaminación por chinche. Claro, los republicanos dicen que son los migrantes que llegan ilegales, que traen las chinches a Estados Unidos. Pero bueno, los mosquitos no llegan con los migrantes y también llegan el dengue a los Estados Unidos, despierta durmiente. Así que hay unos cambios en el mundo que a veces sí las enfermedades viajan, y esto pasó en la pandemia del COVID-19, viajan con los migrantes, viajan con los turistas, viajan con toda la gente, viajan en los aviones. Pero hay otras formas también que llegan las plagas. Por eso usted tiene el FDA aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. Esta agencia federal que tiene que ver obviamente con los alimentos, con la droga, con todo lo que viene, al igual que el Departamento de Agricultura Federal, verifican qué cosas llegan del extranjero que puedan traer hongos, plagas, insectos, lo que fuesen, que pudieran afectar la agricultura en los Estados Unidos o la salud pública. Dicho todo eso, pues bueno, ahora ha comenzado Corea del Sur un plan agresivo para tratar de eliminar estas chinches que están propagándose por el país. Ya ha habido 30 casos de personas afectadas por chinches en Corea del Sur, y aparte de estar afectadas por eso, definitivamente ellos están tratando de evitar que esto se convierta, ¿no?, en algo mayor, en algo peor. Así que ojo, porque el mundo, recuerde bien, va a seguir cambiando. Y no solamente va a seguir cambiando, esto que llaman cambio climático no es si llueve más o llueve menos, si hace más calor o más frío. Esos son los efectos grandes que usted ve. Los efectos que están ahí también, que son peligrosos, es la movilidad de vectores, ¿no?, de insectos, animales o inclusive plantas que puedan propagarse en lugares diferentes, ¿no? Aquí le llamamos a los animales que vienen de otra región del mundo, animales exóticos. Pues bueno, vienen enfermedades exóticas, obviamente hacia climas que antes eran climas templados, más fríos, ahora son más calientes, más húmedos, y ahora pues llegan, ¿no?, hongos y otras enfermedades, virus, bacterias, lo que sea. Ahora llegan más fácilmente porque se adaptan al medio ambiente. Así que vamos a hablar las cosas como son. Dicho todo eso, pues bueno, hay otras noticias y otros asuntos que quiero yo aquí platicar un poco antes que venga el segundo segmento con el ingeniero Orlando Pla. Y tiene que ver con el pasado ataque que ha habido precisamente allá en Siria. Usted sabe que había mencionado yo la pasada semana, inclusive creo que este martes, empezando en voz alta, hablé algo también de la actividad de Daesh. Daesh es ISIS, ¿no?, el Estado Islámico, que mañana vamos a estar hablando allá. Déjame aclarar ya que mencionó Daesh aquí. La actividad de mañana no es para menores de edad, ¿ok? Un menor de edad tendría que ir con su padre, su tutor, y él se hace responsable. ¿Por qué? Me explico. La cantidad de imágenes crudas que hay, no solamente el conflicto de Gaza o el conflicto en Ucrania, sino de Daesh ejecutando personas, los yihadistas islamistas también, y otros grupos más, Hamas, Hezbollah y tantos otros, llevando a cabo este tipo de operaciones, incluso mercenarios llevando este tipo a cabo de operaciones en el mundo en guerra, poniendo ahí lo que las noticias no ponen y lo que por aquí no se puede poner ni en YouTube ni en ningún canalito por ahí, ¿ok? Incluso videos originales de Daesh, originales de ellos, no es que me lo mandó alguien, originales. Allá yo explicaré cómo llegaron a mis manos, allá usted verá lo que se supone no deba ver o no deba saber. Así que eso solo va claro, porque esto no es una charla cualquiera, o sea, aquí obviamente es crudo, directo, gráfico, lo que hay. Sin exageraciones, ni inteligencia artificial fabricando fotos y boberías de esas. No. Este es el mundo al desnudo, lo que está pasando aquí ahora, ¿ok? Pues bien, pues Daesh nuevamente ha comenzado su actividad militar allá en Siria. Incluso mató 30 soldados de las tropas, ¿no? Que son, por ejemplo, seguidores o que pertenecen, ¿no?, al ejército de Bashar al-Assad, del presidente. Estas tropas o estos soldados leales a Assad fueron muertos durante esta semana, el pasado martes, los acribillaron. Y durante esta semana ha habido innumerables ataques contra posiciones militares del gobierno, del ejército sirio,
allá en su país por parte del Estado Islámico, de Daesh, que está resurgiendo. Y la pregunta de rigor, una vez más, ¿cómo resurge el Estado Islámico? Que supuestamente alegadamente Trump dijo que lo había acabado. ¿Es o no es así? Dime, ¿lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. Como dijo George W. Bush, que había acabado la guerra de Irak. Cuando llegaron allí, desde el portaaviones habló, que había pasado 2 semanas, las 2 semanas ganamos la guerra y luego estuvimos allí 11 años perdiendo soldados casi a diario por la resistencia allí en Irak y obviamente la intervención también del Estado Islámico, del Levante en aquel entonces, en aquella zona. Bueno, dicho eso, pues bueno, los rusos dijeron también, o no lo dijo Vladimir Putin. Dime tú, ¿lo dijo o no lo dijo Vladimir Putin? ¿Cuántas veces? Que acabaron con Daesh, que lo destruyeron. ¿Qué dijo la coalición de países árabes que también combatió allí? Acabamos con Daesh. ¿Qué dijo el gobierno sirio en su momento? Ya controlamos prácticamente ya el 90% del país. Claro, entró Turquía y le quitó como un 25% más del país. Turquía, sin declarar la guerra. Ponte al día. Bueno, dicho eso, pues nuevamente Daesh resurge. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo resurge con lanzamisiles, con metralladoras, con morteros, con logística? ¿Quién está alimentando en estos momentos al Estado Islámico? Años atrás se hablaba de Arabia Saudita, que era quien suplía fondos al Estado Islámico, y de esto hay una gran información dentro del mundo de la inteligencia. Las organizaciones de secretividad a nivel mundial obviamente señalaban a Arabia Saudita y a muchos de estos billonarios o trillonarios de Arabia Saudita, como metían dinero ahí, como daban dinero también a Al Qaeda, parte de la idea de expandir el Islam y el control del Islam. Pero aparte de Arabia Saudita, hay otro jugador que se llama Irán, que no tiene que ver absolutamente nada, mastique con las neuronas, con Daesh. Daesh es enemigo de Irán. Incluso Daesh ha tenido operaciones dentro de Irán, lo sabe. Dentro de Irán, ¿ok? Está obviamente proscrito dentro de Irán Daesh, como también lo está allá en Afganistán, donde tienen combates armados a cada rato con los talibanes, cosa que hemos hablado muchísimas veces. Ok, aclarado ese punto, ¿quién puede estar dándole armamento a Daesh? En un momento también se hablaba de que Daesh lo organizó la Agencia Central de Inteligencia, el MI6, inclusive la inteligencia francesa, y pusieron al Mossad, que siempre lo ponen en todo. Sí, el todo presente, ¿no? Ahí tiene usted como diríamos nosotros, a Yahvé haciendo cosas, ¿sí, Pepe? Bueno, de nuevo, la pregunta de rigor, ¿quién suple equipo, municiones, logística, comunicaciones a Daesh? ¿Quién lo hace? Esta es la pregunta. No vamos a inventar aquí y se ponga a especular lo que no sabe, porque la gente dispara de la baqueta. Y las redes se llenan de disparates, como el video ese y la noticia, dígame si eso no es así, de que los helicópteros israelitas habían matado a la gente que estaba allá en la música allá del Nova, aquel que estaban haciendo allí, ¿no? Aquella presentación musical que tenían allí, ¿verdad? Aquel grupo de gente, cientos y cientos de personas allí. Bueno, estaban en aquel concierto. Y eso fue un fake news. Y hay gente por ahí que me lo ha escrito. Mire, aquí está la noticia de que los pilotos israelitas fueron los que mataron a los israelitas, que los soldados de Netanyahu. Eso es una mentira. ¿Y cómo usted se presta a dar mentira? Usted puede odiar a los judíos si quiere. Es sionista, odiar a los sionistas o a lo que usted quiera. Eso es su problema. Una cosa es decir mentira y propagar desinformación. Y yo no me presto para eso. Por eso, antes que usted diga algo, mira aquí la noticia, verifique la fuente, no haga ridículo y no sea parte de toda esta campaña que existe en el mundo para estar confundiendo la opinión pública y estar desinformando a las poblaciones. ¿Ok? Desde la guerra de Ucrania, allá con Rusia, tanto Ucrania como Rusia han dado todo tipo de fake news, todo tipo de fake news. Inclusive en Estados Unidos, la guerra política entre republicanos y demócratas, desde que ganó, o antes de ganar inclusive Trump su presidencia, cuando la ganó, también ha estado llena de fake news de todas clases. Es así, es así. Y esta guerra, obviamente, en Gaza, no es la excepción. Así que cuidado con, había el video. Mire, mi hermano, usted no sabe cuántos videos hay de guerra, ametrallamiento, de todas clases. Definitivamente no tiene una idea, y cómo la gente lo saca y lo pone como si fuera un lugar o de otro, manipulando la información y dejándolo a usted confundido y picando fuera el hoyo. ¿Ok? Así que eso tenía que aclararlo, porque por ahí anda la noticia y es un fake news.
Punto. Nada más con el testigo. No colabore con la desinformación. Aunque usted odie a Israel, ese es su problema. O usted odia a los palestinos, ese es su problema también. Allá usted que tiene mente chiquita y piensa de esa manera. Aquí hay que amar a la humanidad, ese es el problema. Que nos olvidamos cómo querernos unos a otros, cómo apoyarnos, cómo ayudarnos, ¿no? Cómo darnos la mano. Mis amigos, hay que apoyarse, hay que ayudarse y sobre todo hay que amarse. Y esa es la única fórmula que tenemos los humanos para poder sobrevivir. Si no lo hacemos así, seguimos odiándonos, vamos a seguir matando hasta que no quede nadie sobre la faz de la tierra. Dicho eso, pues bueno, hablamos de Daesh, ataque ahí en Siria, eso pasa ahora a otra situación, obviamente, en lo que está pasando en estos momentos. Ya que mencioné esta cuestión de fake news, es importante que usted sepa cómo trabajan las operaciones de inteligencia allá en el Oriente Medio y cuáles son las más importantes. Específicamente, usted sabe que siempre se habla del Mossad. El Mossad es como un equivalente a la CIA allá en Israel, quiero aclarar esto. Usted tiene también otros cuerpos, son 3 cuerpos de inteligencia. El Mossad, tiene Amán y tiene Shabak. Son los 3 grupos de inteligencia que utilizan. Obviamente el Mossad, como he dicho, su trabajo es recopilar información, llevar operaciones encubiertas a nivel internacional. Y sin número más de cosas adicionales que hace precisamente el Mossad, como hace la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, o como hace la inteligencia rusa, o la China, o la que usted quiera citar en estos momentos. Por ejemplo, el Amán, lo que hace el Amán es recopilar información militar, tratar de trabajar en la planificación y prevención de los ataques militares o de las operaciones del enemigo, ¿ok? De cómo Israel puede estar ubicado ante cualquier situación, cosa que se habla de que falló malamente con el ataque, obviamente, del 7 de octubre, al igual que el Mossad. O sea, Amán y el Mossad se colgaron, pero no solamente ellos, también usted tiene que pasar con el Shabak. El Shabak es como, diríamos nosotros, como el Homeland Security en Estados Unidos, como el FBI en Estados Unidos. ¿Está a cargo de qué? Pues está a cargo precisamente de la seguridad de la informática, el contraespionaje, todo eso dentro de Israel. No, estas son las 3 agencias que ellos utilizaron y son las 3 agencias que se colgaron el 7 de octubre, junto con el gobierno, obviamente, de Netanyahu, con la tecnología que tenían puestas allí de vigilancia, de ametralladoras automáticas, sí, porque tiene torres con ametralladoras automáticas que las volaron con drones, pequeños drones, así como hacen allá en Ucrania, ¡pum!, y las desactivaron y destruyeron las torres de control y de comunicaciones y ahí cortaron todo. Entonces vino la ofensiva. Pero bueno, no le voy a contar eso aquí, muchas de esas cosas vamos a hablar a profundidad mañana en la presentación que tenemos en Café Sí o Sí a las 8 de la noche acá en Borinquen Tower en la Torre. Recuerda, 787-579-8600, 579-8600, mensaje de texto, separa tu espacio, última presentación acá en la zona metro para este año 2022. Bueno, hablado todo eso, por arriba, aquí en forma somera, me dejé el reloj, así que espero que por ahí aparezca Denis para ver cuando me toca pasarle batón a mi amigo Orlando Paz. Hay otras declaraciones también que se han dado en estos días, se las dio a la BBC, precisamente uno de los principales líderes políticos de Hamas, o Hamas, que es Musa Abu Marzouk. Musa Abu Marzouk declaró precisamente de que ellos no mataron civiles allá en Israel. Sí, que ellos no mataron civiles. Que de hecho el propósito de Hamas no es matar israelitas o israelíes civiles. No, nada de eso. Es pelear contra el gobierno sionista, ¿verdad? Todo esto es propaganda. Bueno, es verdad que si estaba en Corea del Norte y fuera un discurso de Corea del Norte, la población se lo creía. Pero en un mundo libre acá, donde la libertad de expresión hay y donde hay tanta información que puede ser verificable, eso es un cuento que no se lo cree nada a este señor, a Musa Abu Marzouk. También dijo este señor que lo que haga el brazo armado de Hamas no le corresponde a él ni a los líderes políticos. Los líderes políticos que están a cargo, obviamente, del gobierno de Gaza, mientras existe el gobierno de Gaza, que ya pues, básicamente no existe. Israel está demoliendo aquello en pro y contra a la discusión de lo que hace Israel. Yo creo que ya se ha pasado de la mano, pero eso lo hablaremos más adelante. Creo que ya el nivel donde hay que darse cuenta de que hay que buscar otra forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y si Hamas es intransigente, irracional y solo cree en la fuerza bruta, pues bueno, hay que ver de qué forma o manera usamos métodos para poderlos ubicar. Anteriormente ellos tenían agentes infiltrados en Hamas y tenían agentes en toda la franja de Gaza. Eso se fue eliminando para sustituirlo por los drones, por el satélite, por sensores en la muralla, por todas esas cosas, por el domo de hierro, ¿no? La cúpula de hierro y bla, bla, bla. Se fueron con la tecnología y se pusieron tontos y sin idea. Obviamente, tener siempre agentes humanos en el territorio es importante.
Las superpotencias no solamente usan la tecnología, usan el recurso humano. Y usted lo necesita. Sin ese recurso humano allí en el terreno, usted no tiene obviamente la información de inteligencia necesaria. Y no puede planificar o no puede detectar lo que va a ocurrir, aunque ellos ya habían visto días antes la preparación para un ataque que creían que era meramente una simulación. Pero bueno, no voy a aclarar eso. Mañana usted vaya a la actividad y entérese y allá me pregunta lo que quiera y yo le contesto lo que pueda. Bueno, hablando de esta situación, pues bueno, es interesante porque mientras se hablan de los muertos, Hamas tiene una costumbre. Hamas, y es lo que la prensa acá repite como el papagayo, a los 5 minutos un bombardeo, ya Hamas tiene los números de la gente que murió. Oiga, no caigan en el juego. Murieron 300 personas y la prensa internacional tira 300 personas 5 minutos después de bombardeo. No hay forma humana, ni manera de ninguna, ni nadie lo puede hacer para usted contabilizar muertos en un bombardeo en 5 minutos, ni siquiera en 1 hora, ni en 2 días, ni en 3 días siquiera. ¿Lo sabe? Okay. Incluso Israel en estos momentos, ¿no? El Ministerio de Asuntos Exteriores israelita cambió el número de los muertos, ya dice que no son 1.400, que son 1.200, que no eran 1.400, que es cercano a los 1.200, de acuerdo a los cuerpos conseguidos, a las pruebas de ADN, a todo el muestreo que se ha hecho. Así que disminuyeron la cantidad, siguen 240 a los secuestrados, pero ahora son 1.200, según el Ministerio de Relaciones Exteriores israelita. Aquellos dicen eso, allá. Pero Hezbollah, Hamas, tiene números ahí, sin conteo, sin tener nombre, ficha, gente, al ojo metro. Tantos, tíralos para adelante y por ahí los tiran. Así que cuidado con eso, que es parte de la estrategia de guerra, es parte de la guerra psicológica y de comprar opiniones. ¿Que están muriendo niños allí? Sí, han muerto cientos de niños, tal vez miles. Oh, sí. ¿Están muriendo mujeres? Sí. ¿Y viejos? Sí. También están matando guerrilleros o milicianos terroristas Hamas también. ¿Que han muerto soldados israelitas? Sí, 20 y pico, 30 y pico, siguen muriendo también soldados israelitas. ¿Que aquello es terrible? Sí. ¿Que está mal por ambas partes? Sí. Porque esa no es la forma de arreglar esa situación, pero es la que han escogido. No sé, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Objetivos. Y dejarle, que si no tomo una posición, ¿qué me importa a mí? Yo no soy judío, hombre, ¿qué te pasa? Ni tampoco soy musulmán, hombre, ¿qué rayo? Ni palestino, ni israelí, ni de Israel. Yo soy puertorriqueño, ciudadano de Estados Unidos, y acá vivo bajo las leyes de la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico. Y bajo eso es que tengo que regirme. Y tengo la libre expresión. Hablo lo que digo basado en información verificable y en el análisis de estos asuntos, ¿ok? Ya mismo en los próximos 4 minutos vamos a estar ya con el ingeniero Orlando Pla para que Denis se vaya comunicando con él. Bueno, hay otras cosas más que quisiera hablar, ¿verdad? Sobre estas cosas que están pasando y que en estos momentos pues no va a dar tiempo aquí. Pero es importante que sepan lo siguiente. Este señor también dijo, ¿no? Musad Abu Mansur, de que ellos van a soltar los rehenes cuando Israel deje de bombardear. Cuando cesen los bombardeos, pues ahí los vamos a soltar. Pero entonces dijo Benjamin Netanyahu, primer ministro israelita, que cuando suelten a los rehenes, entonces ellos van a dejar de bombardear. O sea, están como siempre, contradictorios. De esa manera, dos bueyes machos no se pueden entender. O sea, alfa, de cuerno con cuerno, no va para ningún lado. Así que aquellos dicen, deja de bombardear y los suelto. Estos dicen, no, suéltalos y dejo de bombardear. ¿Me das la mano o te la cojo? No sé, están en esa locura. Por otro lado, John Kirby, que es el portavoz del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, indicó algo también interesante, y es que han logrado un acuerdo alegado y supuestamente con el gobierno de Tel Aviv para que cesen diariamente 4 horas, por 4 horas haya un cese al fuego, para que las personas que están en Gaza del Norte, porque ahora es Gaza del Norte y Gaza del Sur, bueno, que están en Gaza, en el norte de Gaza, puedan huir o puedan desplazarse hacia Gaza del Sur. Ya sabemos que han habido bombardeos en Gaza del Sur también, ya sabemos que ha habido operaciones allá también. O sea, no hay un solo lugar en Gaza que sea seguro para nadie, para ningún civil. Hay que ser realista y hay que decir las cosas como son. Así que, alegadamente por 4 horas diariamente van a cesar de disparar. Pero recuerde que dijo también Netanyahu, el hombre fuerte de Israel, su primer ministro, indicó de que si ellos dejan de disparar, dejan de bombardear y de atacar a Gaza, es como si perdieran, es decir, es una derrota. Y ellos no pueden ser derrotados por Hamas. Y por ende la posición y la visión y el pensamiento del alto mando israelí es que no se puede dejar de bombardear, porque entonces ganaron ellos. ¡Wow! Claro que hay tantas cosas aquí que uno se pregunta, ¿verdad? Hay tantas circunstancias y situaciones.
Es cierto, por ejemplo, uno puede ver que en Israel usted ve mucho de estas colonias que tienen todos bunkers, ¿no? O tienen shelter en las mismas casas, o inclusive hay shelters comunales también, la gente se refugia en caso de un bombardeo. Y eso es muy usual en Israel. Allá en la Franja de Gaza, los que se meten bajo tierra y se esconden son los miembros de Hamas. ¿Es verdad? ¿Usted lo sabe o no lo sabe? Claro, la población la dejan afuera, sus 500 kilómetros para ellos esconderse, para tener combustible y armamentos allá abajo, para ellos estar ahí listos para cuando vengan los soldados israelitas, emboscarlos entonces en la operación esta de guerra de guerrillas dentro de la ciudad, guerra urbana. Pero la gente que se queda afuera, no hay refugio. No es como en la Segunda Guerra Mundial, que en Londres metían a los civiles en los búnkers abajo, ¿se acuerda? Claro. Eso es lo que nosotros pensamos. Allá piensan de otra manera, y yo he tratado de explicar tantísimas veces, que la mentalidad es diferente, que la forma de ver las cosas es diferente, que la lucha es diferente porque se adapta a unas circunstancias específicas de aquella región. Y hay que admitir, y es la verdad, que los palestinos han sido suprimidos, que los palestinos han sufrido violencia, que han sufrido obviamente discrimen, represión de parte del gobierno sionista de Israel. Eso es una verdad. Pero también hay que aceptar como Israel siempre ha recibido el rechazo de todas las comunidades árabes y siempre ha estado allí en lucha armada contra, primero la OLP de Arafat, ¿se acuerda? Y donde, si hace memoria, a principios de los 70 perdimos 20 y pico de puertorriqueños allí masacrados precisamente por la causa de la OLP, con los comandos aquellos, las banderas rojas japonesas que venían a apoyar a los palestinos allí. Se me olvidó, claro. O sea, que obviamente no discriminan a la hora de eliminar o matar a los blancos que han elegido. ¿Ok? Así que esto es una guerra sanguinaria. De parte y parte han hecho cosas terribles. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, de los juegos allí en Múnich, que también mataron secuestraron y mataron a los atletas israelitas en Múnich? ¿O se lo olvidó? O sea, hay muchas cosas que han pasado. Hay muchos odios de parte en parte, ¿no? Hay muchas situaciones. La tierra, bueno, esa es otra discusión. Pues si es por la tierra, tenemos que ver entonces de qué forma o manera se puede negociar. Porque ningún país árabe, ninguno, no diga disparate, ninguno, le da tierra a los palestinos. Ninguno lo quiere en su territorio. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? No. Los que son refugiados en Jordania, en Egipto, inclusive en Siria y en el Líbano, no la pasan muy bien. Hable con los palestinos que no estén en la causa de Hamas. Hable. O también puede ir a Cisjordania, donde tampoco la pasan muy bien allá en Cisjordania, donde también hay una crisis y como hemos dicho, ¿no? El gobierno palestino que hay allí, la autoridad palestina, tampoco logra poner aquello en orden y los israelitas pues siguen insistiendo en meter colonos allí. Esa es la verdad. Desde lado y lado no es fácil. ¿Cómo se puede resolver algo de esta manera? Si tú dices sí, yo digo no. Yo digo no, tú dices sí. Y a última instancia no nos importa ni a ti ni a mí. Terrible, así no hay forma. Bueno, mis amigos, aquí tenemos la pausa. Recuerden que estamos mañana, 11 de noviembre, en Café Sí o Sí, con El Mundo en Guerra. Este interesante conversatorio audiovisual de lo que ocurre actualmente en el mundo y de muchas otras instancias de lo que va a pasar en el futuro y lo que está sucediendo ahora. Va a haber cosas que se supone no debe haber y, como he dicho, no se permiten menores solos. ¿Por qué? Simplemente las imágenes son gráficas. Las imágenes allí que son originales, directas, no es de YouTube, nada de eso. Despierta durmiente. Bueno, hasta aquí Webmaster coge y acá del corte para el segundo segmento. Regresamos ahora en un momento con el ingeniero Orlando Pla. Recuerda que el teléfono es 787-579-8600, 579-8600. Allá te veo en nuestra última presentación de este año acá en la zona metro. Ahora pasamos al segundo segmento con el ingeniero Orlando Pla. Aquí Webmaster Carlos Figueroa, da el corte para YouTube y siga usted aquí conectado conmigo porque regresamos en un momento.